Análisis de gráficos de movimiento. Dice un proverbio chino que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, cuando nos muestran una gráfica, podemos obtener mucha información. Información que puede ser útil para entender diferentes tipos de materias como secretariado, contabilidad, estudios sociales, entre otras. Este cuadro que se muestra aquí es un cuadro que ustedes tienen en la página número 2 de la GTA. En ese cuadrito me explican cómo calcular las diferentes variables según sea una gráfica de distancia versus tiempo o una gráfica de velocidad versus tiempo. Para lo que es el cálculo de la distancia en una gráfica de distancia versus tiempo, esta se mide en el gráfico. Entonces tenemos que observar bien el gráfico, observar el eje X y el eje Y para poder determinar la distancia en los tiempos determinados. La posición solo se mide en el gráfico. El desplazamiento, para eso hay que ver la longitud entre el punto inicial y el punto final y agregarle una dirección. La velocidad, para calcular la velocidad entonces en este tipo de gráfico tenemos que tomar en cuenta la fórmula. La distancia final menos la distancia inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Hacer uso de esa fórmula para poder encontrar entonces la velocidad. Para calcular el tiempo, pues se mide solo en la gráfica, hay que observar lógicamente el eje X donde se ubica el tiempo y de esa manera podemos encontrar el tiempo para cualquier tipo de gráficas de distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, porque siempre en el eje X se va a ubicar el tiempo. Para el caso de la aceleración, cuando hay una curva horizontal, una línea horizontal, la aceleración va a ser de 0. Pero si es inclinada, entonces no vamos a calcularla, ahí no vamos a hacer ningún cálculo. En una gráfica de velocidad versus tiempo, la distancia se va a calcular de acuerdo al área bajo la curva, entonces tenemos que utilizar áreas. A veces se forma un rectángulo, a veces se forma un triángulo, entonces ahí tenemos que tomar en cuenta eso. En la guía de ustedes yo les coloqué ahí cuáles son las fórmulas que se utilizan para encontrar el área de un rectángulo o el área de un triángulo. Repasando, el área de un triángulo rectángulo, base por altura dividido entre 2, y para el rectángulo, base por altura. Cuando se forman estas dos figuras en un mismo tramo, que me piden la distancia, debemos calcularlas independientemente y sumarlas. El desplazamiento y la posición pues se calculan de acuerdo a la distancia, con la diferencia de que hay que agregarle la dirección, ¿verdad? Entonces viene siendo básicamente lo mismo, nada más que hay que agregar dirección. Para la velocidad solo se mide en el gráfico, ¿verdad? Observamos el eje Y y en el eje Y vamos a encontrar la velocidad. Para el tiempo, en el eje X, ¿verdad? Observamos en la gráfica en el eje X y ahí vamos a encontrar el tiempo. Y para la aceleración, en una gráfica de velocidad versus tiempo, siempre y cuando no haya una línea horizontal, vamos a tener que aplicar esta fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Muy bien. Bueno, ahora tenemos una gráfica de distancia versus tiempo. ¿Qué podemos observar? Bueno, podemos observar que a los 0 segundos, vamos a ponerle aquí rojo, a ver si se nos hace más fácil. A los 0 segundos, resulta que el cuerpo está a 4 metros del origen. A 4 metros del origen está a los 0 segundos. Y está a 4 metros del origen hacia el norte, en la posición norte. Dura un segundo en estar a los 2 metros. Entonces a los 2 metros, aquí está, un segundo. Entonces hacia acá estarían 2 metros. Veámoslo aquí. Entonces dura un segundo en estar a los 2 metros. Muy bien. Permanece ahí durante 2 segundos. O sea que hasta los 3 segundos se quedó en los 2 metros. Veámoslo aquí. Entonces se quedó en los 2 metros. Ahí no hay movimiento, no hay cambio de posición, no hay aceleración.
¿verdad? Permanece ahí. Y entonces en 2 segundos regresa al origen, 4 metros al sur del inicio. Entonces en 2 segundos, es decir, ya a los 5 segundos, va a regresar al origen. ¿Ya? Va a regresar entonces al origen. Aquí está el origen. Va a regresar ahí exactamente. ¿Qué más podemos rescatar de esa gráfica? Bueno, ¿cuál es la distancia total recorrida? Ok, la distancia total recorrida es de 4 metros, ¿verdad? Tomemos en cuenta que la distancia se mide en el gráfico, tenemos que observarla, que es de 4 metros, ¿verdad? Estuvo en 4 metros del origen, luego en 2, se quedó ahí, luego se mueve otros 2 metros, entonces la distancia total recorrida es de 4 metros. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cómo hacemos? Bueno, el desplazamiento son los mismos 4 metros, pero debemos indicarle la dirección. Entonces, como inicialmente estaba al norte del origen y regresa a este punto de acá, entonces al estar en esa posición, vamos a indicar entonces que va a estar en el sur, 4 metros al sur. Ok, ahora si queremos calcular la velocidad, ¿cómo haríamos para calcular la velocidad? Por ejemplo, de los 0 a los 1 segundos, en esta parte de aquí, entonces tenemos que tomar en cuenta la fórmula aquella que dice que velocidad es igual a distancia final menos distancia inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces sería, ¿cuál es la distancia final? 2 metros, ¿verdad? Y la inicial, 4 metros. El tiempo final, 1 segundo, ¿verdad? 1 segundo. Y el tiempo inicial 0 segundos. Hacemos esas restas, ¿verdad? Y aplicamos la fórmula y de esa manera entonces podemos encontrar la velocidad. Ahí me tendría que dar de los 0 a los 1 segundos, la velocidad me tendría que dar menos 2 metros por segundo y hacia el sur, ¿verdad? Hacia el sur sería como me tendría que dar eso, porque hay un cambio en la ubicación de ese objeto. Muy bien. Vamos con la otra gráfica. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es el tipo de movimiento de los 4 a los 5 segundos. ¿Cuál es el tipo de movimiento? No podemos saberlo. ¿Por qué no podemos saberlo? Porque aquí en esta parte no hay línea. El gráfico no me muestra esa información. Entonces no podemos saber qué tipo de movimiento hay en esa parte, ¿verdad? No podemos conocer velocidad ni nada de eso. Ahí no podemos saber. Falta información. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces cómo podemos calcular las distancias. Vamos a borrar aquí. Ok, ¿cómo podríamos calcular las distancias? Recordemos que en una gráfica de velocidad versus tiempo, para calcular distancias tenemos que utilizar las áreas que se me forman. Entonces, si nos devolvemos al cuadro resumen, se van a dar cuenta que se forman triángulos o se forman rectángulos. Entonces, por ejemplo, si queremos conocer la distancia recorrida de 1 segundo a 2 segundos, tendríamos que calcular el área de A y el área de B. El área de este triángulo rectángulo, que es A, y el área de B, ¿verdad? Que es un rectángulo, y ya entonces de esa manera calcular la distancia recorrida. Así para cualquiera, por ejemplo, si quisiéramos calcular la distancia recorrida de los 0 a los 2 segundos, entonces tendríamos que calcular el área de todo este triángulo grande que se me forma aquí, ¿verdad? Sería la base por la altura dividido entre 2, la base sería 2, la altura sería 4, 2 por 4, 8, dividido entre 2, me daría 4, ¿verdad? Entonces de esa manera podríamos conocer las distancias. De 2 a 3, ¿cómo podríamos conocer la distancia recorrida de los 2 a los 3 segundos? Ok, entonces igual, base por altura. Entonces sería la base, sería de 2 a 3 va 1. 1 y la altura sería 4. Entonces 1 por 4. 4 metros sería la distancia. La distancia recorrida entonces de los 2 a los 3 segundos. Ahora, si quisiera conocer entonces de los 3 a los 4 segundos, ¿cómo hago? Entonces, de los 3 a los 4 segundos, ustedes se dan cuenta aquí, se va a formar entonces
un triángulo rectángulo y se va a formar un rectángulo. Entonces tengo que calcular el área de cada uno de ellos y sumarlo. De esa manera conozco la distancia recorrida de los 3 a los 4 segundos. Muy bien, si quisiera conocer la distancia recorrida de los 4 a los 5 segundos, ahí sí no voy a poder, porque ya la gráfica no me muestra eso. Muy bien. Vamos a pasar a la otra gráfica para ver qué otro punto podemos aclarar. La siguiente gráfica es una gráfica de distancia versus tiempo. Describe el movimiento de una persona durante 8 segundos caminando en dirección a un árbol que está a 3 metros de su posición inicial. Entonces vamos a resolver los ejercicios. Vamos a resolver algunos ejercicios que venían en la GTA de ustedes. En el instante t igual 0, en ese punto la posición de la persona es de 2 metros. En el tiempo igual 1 segundo, la posición de la persona sigue siendo los mismos 2 metros, porque se quedó ahí, siguen siendo los mismos 2 metros. En el tiempo 8 segundos, la posición de la persona es de 0 metros. Ahí está, regresa al origen. Entre el tiempo 0 y 2 segundos, de los 0 a los 2 segundos, ¿cuál es la velocidad? Entonces, como se quedó en esa posición ahí, no se movió, no va a haber una velocidad, ¿verdad? La velocidad va a ser de 0. De los 2 a los 4 segundos, ¿cuál es la velocidad? Ahí sí va a haber una velocidad. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? La distancia final menos la distancia inicial y le restamos el tiempo final al tiempo inicial. Entonces, ¿cuál sería la distancia final? Si pasamos una línea aquí, nos damos cuenta que la distancia final es de 3, ¿verdad? Es de 3 y la inicial es de 2. Entonces sería 3 menos 2, final menos inicial, dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Eso me viene dando aproximadamente 0,5 metros por segundo. De los 4 a los 6 segundos, ¿cuál es la aceleración? De los 4 a los 6 segundos, bueno, resulta que, vean que de los 4 a los 6 segundos la persona se quedó a 3 metros del origen, no se movió, por lo tanto no hay ahí aceleración ni hay velocidad. De los 6 a los 8 segundos, ¿qué pasó de los 6 a los 8 segundos? La velocidad de la persona, ¿cuál será? Entonces tomemos en cuenta, la velocidad inicial va a ser de 3 y la velocidad final va a ser de 1, entonces sería hacer la resta a la final, que es 0, le resto la inicial, que es 3, eso da menos 3, y lo divido entre la diferencia de tiempo, 8 menos 6, eso me viene dando menos 1,5 metros por segundo. Entre el tiempo 0 y 2 segundos, ¿qué tipo de movimiento hay? No hay movimiento. Ahí no hay movimiento, vean que la persona se quedó en la distancia de 2, por lo tanto ahí no hay movimiento en ese lapso. Muy bien. Ahora observemos la gráfica número 2. ¿Qué vamos a observar en la gráfica número 2? El tiempo, 0 segundos, la velocidad de la moto, ¿verdad? Es una moto, dice que a los 0 segundos que está aquí va a ir a 1 metro por segundo. A los 3 segundos, ¿qué velocidad va a llevar? Va a llevar una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, aquí yo puedo trazar una línea hasta aquí y resulta que va a llegar hasta aquí. Bueno, ahí yo la hago más o menos recta. Ahí se supone que son los 2 metros. Va a llevar una velocidad de 2 metros por segundo. Muy bien. A los 5 segundos, ¿cuál es la velocidad de la moto? Entonces, a los 5 segundos la velocidad de la moto, que hay una rayita, va a ser de 2,5 metros por segundo. Pero ahí yo ustedes con la regla van a poner la regla, la van a colocar rectica y ahí se van a dar cuenta que llega hasta ahí, hasta esa rayita, que son 2,5 metros por segundo. A los 8 segundos, ¿cuál es la velocidad de la moto? A los 8 segundos dice que la velocidad de la moto va a ser de 5 metros por segundo.
ahí me doy cuenta de eso. Ok, borramos para seguir analizando otras cosas. Vamos a ver qué otros puntos me están dando en esa parte para que calcule. Entre el segundo 0 y 2, ¿cuál es la distancia recorrida? Ah, bueno, aquí tenemos que usar áreas, ¿verdad? De los 0 a los 2 segundos, ¿cuál es la distancia recorrida? De los 0 aquí a los 2 segundos, ¿cuál es la distancia recorrida? Entonces, ¿cuánto recorrió aquí? Bueno, entonces veamos que de los 0 a los 2 segundos llegaba hasta aquí, hasta 1. Entonces tengo que sacar esta área para poder encontrar la distancia recorrida, ¿verdad? Toda esta área, base por altura. Base dice que son 2 y la altura es 1. Entonces de esa manera voy a encontrar la distancia recorrida, ¿verdad? Me tendría que dar 2 metros. De los 0 a los 2 segundos, ¿cuál es la aceleración? Bueno, debido a que hay una línea aquí que me indica que se quedó en 1 metro por segundo, entonces no hay aceleración. ¿La aceleración de cuánto es? La aceleración es de 0, ¿verdad? Vean que hay una línea ahí que es esta lineacita que está aquí, y esa línea me indica que no cambió la velocidad, por lo tanto la aceleración va a ser igual a 0, ¿verdad? 0 metros por segundo al cuadrado. La distancia recorrida de 4 y 6 segundos, de 4 a 6 segundos, entonces veamos, de 4 a 6 segundos, vamos a borrar esto, de 4 a 6 segundos, ¿cuál es la distancia recorrida? Bueno, entonces tengo que hacer la figura de los 4 a los 6 segundos ahí y me doy cuenta que se me formó un rectángulo, ¿verdad? Que tiene una base y tiene una altura. Entonces, ¿cuál es la base? La base sería de 4 a 6, que son 2, y la altura, entonces sería hasta aquí, hasta donde llega aquí, sería 2,5, base por altura. Entonces, toda esta área aquí va a ser igual a la distancia recorrida de los 4 a los 6 segundos, en ese caso. De los 6 a los 8 segundos la distancia recorrida, de los 6 a los 8 segundos, vean ustedes entonces, de los 6 a los 8 segundos, se me va a formar aquí, vean ustedes, se me va a formar un triángulo en esta parte y un rectángulo en esta parte. Entonces tengo que encontrar el área de cada una de esas figuras para poder encontrar la distancia recorrida entonces en todo ese tramo, de los 6 a los 8 segundos. De los 6 a los 8 segundos la aceleración, entonces de los 6 a los 8 segundos la aceleración, ¿qué hacemos? Bueno, nos fijamos en la velocidad final y la velocidad inicial. ¿Cuál sería la velocidad final? Sería 5, ¿verdad? 5 metros por segundo. Y la inicial, aquí dijimos que era 2,5. Aquí está 2,5. Entonces la final menos la inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial. De esa manera entonces encuentro la aceleración. De 4 a 6 segundos, ¿qué tipo de movimiento hay? De 4 a 6 segundos, vamos a borrar aquí un poquito. De 4 a 6 segundos, observamos que de 4 a 6 segundos se mantuvo la velocidad, entonces es un movimiento uniforme. No hay aceleración, es un movimiento uniforme. De los 6 a los 8 segundos, ¿qué tipo de movimiento hay? Bueno, como fue aumentando la velocidad, entonces es un movimiento acelerado, ¿verdad? Acelerado, que va de los 6 a los 8 segundos. Estaba en 2,5, luego llegó a 5, por lo tanto hubo un aumento de velocidad ahí en ese tramo. Se dice que es un movimiento acelerado, ¿verdad? Un movimiento acelerado. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Entonces, para conocer la distancia total recorrida, tendríamos que sumar todas las distancias recorridas, esta área que se me forma aquí, el área de aquí, todas las áreas que se me van a ir formando para conocerlo, ¿verdad? Eso me da aproximadamente 22 metros, para que lo puedan revisar con sus respuestas. Muy bien. Bueno, yo los invito, chicos, entonces a que realicen los otros ejercicios que vienen ahí. Cualquier dudita, entonces se comunican conmigo y con mucho gusto voy a estar
aprendiendo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.